Faltan menos de 24 horas para dar inicio al proceso que elegirá a quienes redactarán la próxima Constitución Política del Estado. Esta elección no es la única, pues además se tendrán que elegir gobernadores, concejales y alcaldes. Pero la verdad, ¿a quién le importan estas últimas? La verdad que la más importante es la elección de los constituyentes. La ciudadanía en general muestra poco o ningún interés por las elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. Aunque también es cierto, tampoco hay un interés explosivo por la convención constitucional. ¿Por qué se da este fenómeno? Un tanto indiferente respecto al proceso constituyente. ¿No es acaso este hecho político, la convención constitucional, el más importante de toda nuestra historia republicana? Si es así, porque además contará con paridad de género, no es una razón más que suficiente para jugarse a fondo, porque esta sea realmente todo un éxito. Los partidos políticos en gran medida son responsables. Son responsables de la poca información que hay sobre el proceso. Han apostado más a la lucha por concejalías, alcaldías y ahora por gobernadores, que difundir y apostar por el proceso constituyente en realidad no les ha generado el gran problema, no ha sido la gran tarea. Una expresión de la desconexión existente entre la realidad y los partidos es que hoy han presidencializado el debate y con ello opacado el proceso constituyente, que es realmente el que importa o debiera importarles. Los empresarios, sin embargo, los grandes, en su gran mayoría han apostado por el proceso constituyente. Tienen claro que ahí se define el futuro del país. Se define si seguirán manteniendo todas sus prerrogativas, franquicias y privilegios. Por eso han destinado ingentes recursos en candidatos que con dinero reportarán a sus intereses. El financiamiento que ha favorecido mayoritariamente a la derecha y a una parte de la democracia cristiana, el empresariado no la ve como gasto, sino como inversión. Saben que de ser electos aquellos por los cuales apostaron, por los cuales invirtieron, se someterán fácilmente a sus designios y cautelarán en el proceso constituyente todos sus intereses. Son la garantía para que ellos, todo, absolutamente todo, siga igual o al menos parezca que cambie, sin que cambie nada, en lo sustantivo por lo menos. Mientras ellos, los empresarios, entienden la importancia del proceso constituyente, los partidos políticos se enredan en debates artificiales que a pocos le importan. Están viviendo una etapa decadente, quizás la última etapa en que los partidos políticos tradicionales sean el vehículo idóneo por donde la sociedad manifieste y exprese sus inquietudes y demandas. Tal vez ha llegado la hora de comenzar a pensar formas diferentes y superiores de organización política de nuestra sociedad. La política es consubstancial a la vida en sociedad, es consubstancial al desarrollo de la persona humana, pero lo es además a la democracia. Mancillada esta, el camino queda libre para aquellos que la han corrompido, pues en aquellas sociedades donde la política es rebajada a lo peor, entonces surge lo peor, y es eso lo que estamos presenciando en nuestra sociedad, en nuestra época. El gran empresariado chileno es muy de derecha, pero no de cualquier derecha. El empresariado chileno es parte de una derecha muy especial, de una derecha que está a la derecha de la derecha estadounidense. Es una derecha atrincherada en dogmas que hacen imposible que el país pueda corregir las profundas desigualdades existentes, porque es una derecha que de alguna manera valida y protege el abuso y la corrupción. Y puede explicarse por qué es heredera de la tiranía, de las prácticas que se apoderaron del patrimonio público de forma totalmente oscura e ilegítima. Claro, esta derecha es funcional al gran empresariado, le sirve, le es incondicional. Son una simbiosis, son lo mismo. Es, en palabras más claras y simples, una derecha esbirra o esbirro de los grandes poderosos. Las últimas declaraciones y acciones de Juan Sutil, presidente del sindicato más grande del empresariado, la Confederación de la Producción y el Comercio,
sobre el daño que han provocado los migrantes al desarrollo del país. Son una muestra de ello. O las de Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, cuando señaló que hay gente que no llega a trabajar porque recibe bonos. O las de Antonio Razzuri, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, vinculada además a AFP Habitat, que señaló que se manifestó, además, contrario al tercer retiro del 10%, señalando es una mala idea, porque nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores. Todo esto confirma el tipo de personas que representan al gran empresariado y a la derecha chilena. Sin embargo, lo que develó más nítidamente a la clase empresarial y dirigencial del empresariado chileno son las recientes declaraciones de la señora Alejandra Koch, presidenta de la Asociación de AFP, que señaló con una risa jocosa e irónica que una persona que hoy día tenga 25 años sepa que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero, y montón carcajadas. Con ello, junto con cometer un agravio de proporciones a todos los hombres y mujeres de trabajo de nuestro país, devela la ignorancia y desvinculación que estos grandes empresarios tienen con la sociedad real. ¿Quién se pensiona a esa edad en Chile hoy día? Las últimas semanas, noticias que han conmovido e impactado son las de Ricardo Ramírez, de 81 años, un anciano que se desplaza todos los días a trabajar más a Viña del Mar, se desplaza más de 100 kilómetros para trabajar de conserje en un edificio porque su pensión no le alcanza y debe mantener a su esposa 10 años mayor y que se haya afectada de salud. O el caso de Amalia Arriagada, de 82 años, que trabaja por las tardes ayudando a dirigir el tránsito en Melipilla, porque debe ayudar a mantener a su esposo de 101 años y a una hija que sufre de epilepsia. Ambos, Ricardo y Amalia, han trabajado desde los 15 años, o sea, han trabajado más de 65 años sin tener un reconocimiento. Por supuesto que la señora Cox, que lleva viviendo más de 35 años en Estados Unidos y que se jubiló por el sistema estatal en California con una pensión equivalente a un poco más del 70% de lo que recibía en su vida activa, no lo comprende. Y claro, no lo comprende porque en Chile la gente que se pensiona logra con suerte adquirir un 25 a un 30% del monto de la pensión respecto a lo que sacaba en la vida activa. Por eso la importancia de este proceso electoral que elegirá a quienes escribirán la Carta Fundamental. Si tú no votas, ganan ellos, los que han cometido fraude y estafa y han permanecido en la más absoluta impunidad, esos que desdeñan permanentemente a la ciudadanía. Personajes como Alejandra Cox, como Juan Sutil. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Votar y votar informados. La democracia debe cuidarse, ahora más que ayer. Debe cuidarse porque ellos no la quieren, no les sirve, y cada vez lo demuestran con sus declaraciones bélicas, provocativas, jocosas, que hieren el alma de nuestra sociedad. Chile quiere paz, y para ello es menester derrotar a los que siembran el odio y la guerra. Esos son la mayoría de los grandes empresarios que lamentablemente se acostumbraron por más de 40 años a gozar injustamente de una institucionalidad que los protege a cambio de conculcar derechos a las grandes mayorías. Eso es lo que está en juego, por eso no puedes dejar de votar mañana o el día domingo. Hola estimados amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online @canal.social. En esta ocasión, en un programa especial que se realiza a horas que comience el proceso electoral, quizás el proceso electoral más grande o más importante en la historia republicana de nuestro país, por el cambio constitucional que ello implica. No porque sea una nueva constitución, sino que en el contexto que se da. Por primera vez quizás escrita por la ciudadanía, además tiene una peculiar característica que va a ser con paridad de género, pero lo más relevante es que es una nueva constitución política emanada de la demanda social. Estamos con dos grandes invitados que esperamos sea un aporte al debate, a la reflexión y también, yo diría, a la actitud que debemos tomar este fin de semana. Nos encontramos con Darío Quiroga y Claudia Díez,
ambos sociólogos con diferentes especializaciones. Claudia Díez, socióloga, magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, investigadora y académica en salud sexual y reproductiva, una mujer que jugó un rol importantísimo en el aborto 3 causales, ha estado luchando permanentemente por los derechos de género, políticas públicas, etcétera, etcétera. Una gran compañera, una gran amiga de nuestro programa. Y también estamos con el destacado Daniel Quiroga, un sociólogo especializado en asuntos sindicales, políticos, cientista político, donde ha trabajado fuertemente en el mundo minero, cuenta con una importante experiencia en política local, ha sido además concejal en la municipalidad de Calama, es columnista del Mercurio de Antofagasta y Calama. Hoy es el productor general del proyecto La Cosa Nostra, que cada vez adquiere más relevancia por lo irreverente que es con las formalidades que tenemos los chilenos, y creo que tremendamente viene a oxigenar un poco el periodismo, el debate, viene a oxigenar, yo diría, la democracia. Porque la democracia supone eso, confrontación, debate, sin tanto tapujo, y creo que este programa está rompiendo y la va a romper mucho. Así que estamos muy alegres de estar con estos dos tremendos invitados. Comencemos entonces. Bueno, finalmente llegó el día que todos esperábamos durante tantos meses. Y nos encuentra en un contexto muy complejo porque estamos con pandemia, estamos confinados, pero esa confinación en realidad es un mito porque uno venía a Santiago, yo vengo permanentemente a Santiago y no existe confinamiento, es una mentira, una trampa. Existe toque y queda a las 9 de la noche, que es francamente un atentado a nuestros derechos ciudadanos, a nuestros derechos individuales. No hay razón que justifique el continuar con el toque de queda. Bueno, entro en una pregunta inmediatamente. ¿Cuánto creen que esta desigualdad que existe en nuestro país, por ejemplo, a estar confinados, reprimidos en nuestras casas, porque ¿quiénes hacen caso al toque de queda? Nosotros hacemos caso. La gente más pobre está obligada a romper con el toque de queda. Corre el riesgo de que lo pillen, corre el riesgo de morirse, pero está trabajando. Y los ricos tampoco están cumpliendo, porque ya hemos visto todas las denuncias que se han hecho en los medios de televisión. ¿Cómo creen ustedes que esta desigualdad afecta o influye en este resultado que vamos a tener a partir de las pocas horas que nos quedan para mañana, sábado y viernes? Entonces partamos por Darío, para que después Claudia continúe. Me gusta que rompamos también esos paradigmas, así como las damas primero, sí, que parecieron una gentileza. Los damos. Exactamente. Me gusta, los damos. Los caballeros se dice, pero me gusta bromear y decir los damos, sí, ya. Los damos. Sí. Oye, ojo, que eso, de hecho, el otro día le escuchaba justamente a Claudia, el tema de esta cosa que a veces puede parecer que es hoy de lo más feminista, que supone esta naturalización de que las mujeres, los seres sensibles, débiles, las damas primero, y también vamos rompiendo. Algunas mujeres de repente, que van recién entrando al feminismo, no lo comprenden del todo. Claudia, que ya viene de vuelta, lo tiene súper claro. La primera feminista, una de las primeras que hay. Sí, de las de verdad, de las de verdad. De las de verdad, con la yo. Las cosas como son. Las cosas como son, ya, vamos. Mira, bueno, primero Luis, feliz de estar acá en la Radio Universidad de Chile, feliz de estar contigo, quiero felicitarte, ayer terminaste la campaña, quiero felicitarte, has hecho un despliegue muy interesante en el distrito que seguramente va a ser quizás uno de los más importantes del país, el distrito 10. De hecho, la lista que ustedes tienen, una lista muy bella, yo los quiero felicitar de verdad. Ya no estamos en horario en que se pueda hacer propaganda política, pero de verdad que yo creo que costaría estar en el distrito 10 y que el lápiz no se te cargue a marcarle a Lucho Mesina. Solo quiero decir eso porque efectivamente hay mucha trayectoria, te felicito. Gracias. Mira, el tema de la desigualdad. Bueno, lo que pasa es que esto es compleja la pregunta que tú haces. Yo creo que es un poco, puede terminar siendo capciosa en el siguiente sentido. Es probable que con este sistema neoliberal casi yo podría estar de acuerdo con algunas medidas de confinamiento extremos que no se cumplen, pero que si no se emitieran sería aún peor, aún un desbande. Pero eso tiene que ver con que hemos estructurado un país durante casi 50 años que tiene un profundo alma neoliberal. Y ese profundo alma neoliberal no solo se juega en las políticas públicas de los gobiernos de turno, que decir de un gobierno de derecha como este, un gobierno que no existe, un gobierno desplomado después del 18 de octubre, que por lo tanto lo que aparece ahí es casi como si fuera una
una radiografía, un alma autoritaria que tienen los huesos, un gobierno que a partir del 12 de marzo del 2022 van a ir lloviendo las acusaciones y todo. O sea, este presidente va a tener problemas judiciales hasta el fin de sus días, lo tengo súper claro. Pero también hay que decir que es un alma neoliberal que está en el propio tejido social. La lógica de la competencia individual, del sálvese solo, está súper metido. Por eso me parece que la discusión y el proceso constituyente que se abre es una gran oportunidad para ir no solo haciendo el énfasis en el orden institucional, sino que eso sea un aporte para ir cambiando también la manera en que los chilenos y chilenas nos relacionamos. Eso tiene que ver con muchas cosas, desde la plurinacionalidad. ¿Qué tiene que ver eso con el neoliberalismo? Tiene que ver porque va rompiendo una lógica de entender la manera en que se estructura la sociedad, la manera en que se estructura hasta el deseo. Entonces, dicho eso, creo que uno podría cometer el error, no implica que uno no opina sobre las medidas, tú lo haces, yo también lo hago, pero yo llamo a que la discusión tiene que subir y efectivamente tenemos que pensar en cómo nos constituimos como sociedad, cómo potenciamos el tejido social y cómo entendemos que vivir en sociedad es un acto cotidiano de solidaridad, de trabajo comunitario permanente. Me parece que en eso, capaz que el día de mañana, en una sociedad distinta, enfrentados a un problema similar, quizás también definimos unas cuarentenas o definimos unos toques de queda, pero lo definimos como un sentido social y no esta lógica de una autoridad absolutamente sobrepasada que trata de limitar a los individuos sin además considerar que algunos tienen que todos los días, como tú decís, arriesgar su vida saliendo a ganarse el pan para comer. Sí, gracias. Claudia, ¿qué opinas de lo que plantea Darío? Porque la desigualdad es un problema, pero la pandemia también es un elemento que puede afectar la participación de la gente en este proceso. ¿Sientes tú que hay miedo en la población que impida disminuir la participación? ¿O cómo afectaría el proceso? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que hay una cuestión que es bien extraña, esto de 6 meses de campaña que llevan finalmente los constituyentes, casi, no sé, casi 6 meses de campaña, que también es muy agotador, no solamente para los que están en campaña, que los que son candidatos y candidatas, sino que también para la propia ciudadanía, que además hay una cuestión que es bien compleja, que es esta cosa de presidencializar toda la discusión, ¿no? Todo el debate en estos días, nos saca el foco de lo importante de la constituyente, que yo creo que es mucho más importante el proceso constituyente que los presidenciales, aunque sean 6 meses más, pero para eso tenemos agosto, septiembre, octubre, no sé, 15 días antes, lo que sea, porque además están en darse besitos, no darse besitos, pelarse, no pelarse, o sea, están en una cosa que es bastante infantil respecto a la responsabilidad política, me refiero principalmente a la oposición, ¿no? Yo creo que han tenido un comportamiento más infantil que una responsabilidad política, todos en general, y todas y todas y todes. Pero respecto a lo del fin de semana, claro, yo creo que hay un desánimo general, ¿no? Y tiene que ver con este cansancio que obviamente nos lleva al confinamiento. Si, como tú decías, bueno, ¿quiénes son los que cumplen, no? Claro, cumplen los que no tienen que salir a trabajar y los que podemos trabajar desde la casa. Cumplen los que se pueden, me acordaba de algunos de los podcasts de Darío, donde, pucha, los que tienen plata sean en helicóptero, ¿no? O se salen en helicóptero y salen a su segunda, tercera, cuarta o quinta casa, y los que no pueden cumplir no es porque no quieran salirse de las normas, sino porque tienen que salir a trabajar. Y con unas políticas públicas que cuando uno lo relaciona con esto, los mínimos comunes, yo digo, es como un IFE más, un poquito más grande, con un poquito más de lucas, pero finalmente no hay una disposición ni de la oposición, ni tampoco del gobierno para efectivamente hacer una renta universal que dure no solamente hasta agosto, que es lo que se está proponiendo. Entonces, son varias las mezclas que hay, ¿no? En esta semana. Y por supuesto que uno quisiera que todo el mundo fuera a votar. Yo tengo la esperanza de que se movilice, ojalá, lo que se movilizó para el plebiscito, pero tengo mi duda respecto a la salud mental en el proceso de confinamiento, el cansancio, ¿no? No que la gente no tenga claro lo importante que es el proceso constituyente, porque yo creo que si algo fue que aprendimos es que se logró ubicar, ¿no? Cuál era el fenómeno que no solamente ¿se acuerdan de todas las protestas, todo el estallido social, las miles de
las miles de reivindicaciones que habían, pero había una que era la que unía, que era la nueva Constitución y Asamblea Constituyente, que ya no tenemos Asamblea Constituyente, pero tenemos este mecanismo, ¿no? Y yo creo que en eso la gente logró ubicar que en la nueva Constitución, o la Constitución era tan perversa que no nos permitía todos los cambios que quisiéramos. Entonces no creo que sea falta de conciencia, sino que puede haber mucho cansancio. Eso yo lo dejo ahí, porque esta idea de que no, el pueblo de Chile no se da cuenta, que claro, como no hay tejido social y como estamos en esta cosa neoliberal y los procesos de individuación son tan grandes que me importa un carajo quién existe al lado, digamos. Pero yo creo que eso tiene algo de cierto y algo de mentira también, ¿no? Creo que hay mucho más conciencia. Lo que pasa es que el problema es que el periodo ha sido muy largo, desde el estallido, con la pandemia hasta ahora, el periodo es muy, muy largo en términos de tiempo casi mental, ¿no? Porque además, claro, uno podría decir, mira, sí, efectivamente está una pandemia, van a haber variantes, la pandemia va a seguir. El problema es que la oposición y el gobierno no han estado a la altura, bueno, no tengo mucha esperanza en el gobierno, pero no han estado a la altura de efectivamente dar respuestas súper concretas a la gente. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, y perdón que haya mi tema, pero cuando vemos que el postnatal de emergencia, que es tan sencillo como apoyar a las mujeres, a las familias que están con una guaguita chica, estamos hablando de meses, ¿no? Apoyarlos para que no se vayan a exponer a un virus, porque no sabemos qué pasa más con los niños y las niñas recién nacidas, y que hoy día el gobierno entre y diga y pone un tope de 600 lucas por 2 meses, Sí, ¿no? Claudia, sobre eso quiero preguntarte un poquito más adelante. Mira, todo lo que han dicho ustedes creo que se inscribe dentro de un pensamiento muy general que observa las tremendas, yo diría, incoherencias que hay en la política pública, en el discurso público respecto a lo que pasa en la realidad. Y yo quiero llevarlo a un tema que me parece relevante porque vi en la mañana, ayer, perdón, en la mañana, y por la tarde también, y muchas veces no han planteado. Ustedes tienen claro que hay hoy día 15 candidaturas a la presidencia de la República, ¿sí? Y de estos 15 candidatos a la República, 13 a lo menos manifiestan su interés de llegar al final. Todos sabemos que parece un despropósito hoy día en el contexto de un debate constituyente, que es lo más relevante, estén preocupados ellos de este proceso electoral. Y yo quiero ponerle un tema que me parece a mí relevante que lo discutamos. Los empresarios, los grandes, Sutil, Errázuriz, la Cámara Chilena de la Construcción, Aristía, la CNA, Sociedad Nacional de Agricultura, recientemente la presidenta de la industria de las AFP, Alejandra Cox, y muchos apostaron por la constituyente, a diferencia de los partidos políticos. Y quiero saber su opinión, si ustedes están de acuerdo con eso. Los partidos apostaron a la lucha presidencial, adelantando el proceso electoral en circunstancias que lo primordial hoy día el proceso constituyente. Los empresarios invirtieron mucha plata en financiar a constituyentes, porque efectivamente ahí, según lo que han declarado, se juegan sus cartas. El Mercurio, el diario financiero, lo dice claramente. Vamos, un pequeño corte, a la vuelta me parece importante que ustedes puedan explayarse en este tema que para nosotros es muy importante. Bueno, estamos de regreso en la radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con dos grandes invitados, con Claudia Díez y Darío Quiroga, dos sociólogos relevantes, y dejamos una pregunta pendiente respecto de lo que ellos piensan acerca de esta contradicción. Los empresarios, señalábamos nosotros, apostaron por el proceso constituyente, los partidos apostaron por el proceso presidencial. Una suerte de contradicción. ¿Qué opinan de ese planteamiento, Darío? Démosle. Mira, a ver, me recuerdo mucho porque además como hacemos el podcast semanal con Mirko, con Alberto, La Cosa Nostra, entonces además uno en general deja a veces algunas ideas que quizá en otro contexto se te olvidarían, como que las dejas selladas en el tiempo. Yo me recuerdo que para el 11 de enero, cuando se inscriben las candidaturas constituyentes en esos días, además con 500.000 personas que firmaron por candidaturas independientes, una cosa inesperada y que sucedió en 2 semanas, que, déjame hacer el paréntesis, que una de las esperanzas que yo tengo para la votación de mañana y pasado es que efectivamente se replique lo no calculado, ¿ya? Y que se vuelquen en candidaturas populares, ojalá independientes, ¿ah? Bueno,
en ese minuto uno analizaba a principios de abril que las otras 3 elecciones no valían nada. La energía estaba, si pudiéramos cuantificarlo, en un 90% en la elección constituyente y el otro 10% se lo repartían entre gobernadores regionales, concejales y alcaldes. Y yo entendía, hacía el análisis en ese minuto y decía, bueno, lo que le conviene a la derecha es efectivamente tratar de, con sus candidaturas presidenciales, concentrarse en eso y tratar de meterle energía, pero entendía que todo el arco político de oposición, de las fuerzas sociales, populares, desde el PC, el Frente Amplio, hasta el PPD y la democracia cristiana, iban a quedarse en el caballito del apruebo, que era un caballito súper interesante, un caballito súper interesante, y que por lo tanto iban a meterle energía a eso. No pasan un par de semanas y en esa semana empiezo a ver cómo la discusión se empieza a presidencializar justamente en esos sectores. O sea, una cosa absurda. Y yo creo que efectivamente, seguramente nadie lo hizo con mala intención, el tema es que bajaron el nivel de energía. Por lo tanto, lo que tú haces creo que es cierto y creo que es lamentable. Ahora, solamente déjame hacer una pequeña coda, que yo tengo un gran optimismo que lo que suceda en la instalación de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, me parece que va a volver a mantener la energía fuera del sistema político, en los sectores sociales, en la ciudadanía, algunos organizados en buena hora y algunos no, que ojalá se vayan organizando. Yo creo que en ese sentido, lo que efectivamente uno ve, esos autogoles permanentes de la clase política, yo creo que van a chocar con la realidad de una energía que todavía sigue absolutamente instalada, aunque a veces no sea visible en los medios de comunicación tradicional, en el mundo social y popular. Sí, interesante, sí, Claudia. Sí, quizás agregar a eso que yo estoy de acuerdo con, o sea, y además la información que está en las redes sociales, en los diarios, etcétera, respecto a que los empresarios sí pusieron plata en los constituyentes. O sea, eso no cabe la menor duda, es cosa de revisarlo, el CERVEL, y ver ahí cómo Sutil desplegó sus manos de pulpo a distintos candidatos, incluyendo a ex-DC, ¿no? Como la Mariana Elwin, donde también pusieron lucas la derecha. Y claramente los partidos políticos en estos 13, 15 o 18, ya no sé cuántos van, yo ayer me enteré que Mulet también está de precandidato, no estaba dentro de no había llegado a ponerlo dentro del listado. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con, a ver, no sé si una especie de conspiración, pero sí creo que hay un diseño ahí también, ¿no? Porque lo que hace este proceso constituyente, con todos los problemas que puede tener, con todas las dificultades que nosotros hemos criticado desde el 15N, pero lo que hace justamente es decir, bueno, mira, aquí existe una posibilidad distinta de armar un orden distinto, por lo tanto una carta de navegación distinta para los próximos 20, 30 años, no sé cuándo será el próximo estallido, capaz que no sea ni estallido, sino que sea, capaz que la misma Constitución pueda decir que es parte de un proceso que cada 20 años la vamos a revisar, ¿por qué no? No tengo idea, no sé, podría ser interesante. Sí. Entonces, y la democracia verdadera, representativa, da miedo a los partidos del orden, que sabemos que están en una debacle muy profunda, o sea, ya las encuestas ya van a tener que empezar a escribir los gráficos para el otro lado, digamos, porque ya no, los 2%, el 1% se están empezando a caer. Entonces, esta idea y ahí recojo lo que planteaba Mirko, porque obviamente me acuerdo porque está Darío acá, pero cuando hablan del proceso destituyente o sea, estamos en un proceso constituyente y destituyente al mismo tiempo, va a poner una clasificación que nos encanta a la gente de sociología, y es destituyente de un orden, y es constituyente de un proceso que está empezando. El punto es que, bueno, yo estoy en la misma idea, que ojalá salgan muchos independientes, nadie de los partidos del orden, y me refiero a los partidos clásicos, tanto de la concertación como de la derecha, que sean muchos independientes, sin tener miedo a los independientes y a las independientes, pero con un actor que es el constituyente 156, ¿no? Que en el fondo es un monitoreo permanente, o esta especie de cerco, ¿no? a este palacio, o como se llame el edificio, para ponerlo como en términos simbólicos, porque si no, vamos a terminar de nuevo con una escritura que pueda ser pactada de alguna manera, porque van a influir de todas maneras los partidos políticos ahí, y vamos a ver cuántos independientes son los independientes y las independientes que van a salir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa fue la jugada, pero tengo la esperanza, no sé si se va a movilizar mucho joven,
no sé, pero hay un punto que tú decías al principio, Luis, que en el fondo, claro, uno ve el confinamiento, esta fase 1, la fase 2, y nos enredan con las fases, que yo ya no sé ni siquiera en qué fase estoy, pero efectivamente uno ve gente todo el día en la calle, y yo me asomo aquí a Perú al día, que es la avenida, y está lleno todo el día, entonces la gente sí está saliendo. Entonces, no sé si, yo hoy día escuchaba las indicaciones de la doctora Daza, que da respuesta a todas las preguntas de aquel macho que habla todo el día, ¿no? La doctora Daza se hace responsable, yo no. Y claro, era muy loco porque decía, entonces se encuentran con alguien, salúdense muy rápido y váyanse para la casa. Entonces, como tampoco entendiendo como lo que es el proceso de las elecciones, que uno se encuentra con la gente y te saludas, claro, nadie se va a saludar de besos, nosotros estamos muy enojados los niñoínas y las niñoínas porque nos cerraron el Estadio Nacional, que es un espacio de encuentro para todas las elecciones, y nos repartieron. Entonces yo me pregunto ahí, ¿y por qué justo lo cierran ahora, sabiendo que venían las elecciones? Entonces, a pesar de ese diseño, empresariado poniendo lucas en los constituyentes y partidos políticos poniendo la energía en los presidenciales, bueno, si no tenemos fe en lo que va a pasar el fin de semana, es que entonces el estallido era un bluff también, ¿no? Y yo creo que no solamente se prueba el electorado y los que vayan a salir, y las que vayan a salir, sino que además cuánto de estallido social efectivamente hemos tenido, ¿no? Hasta dónde llega el enojo, hasta dónde llega la rabia, hasta dónde llega el abuso de poder. Y te aviso que con todo lo que nos ha pasado durante este año y medio, 2 años, no sé ni cuánto tiempo llevamos, es mucho más abuso de poder, mucho más abuso de poder. Sí, mira, pero tu análisis, bueno, efectivamente se podría eventualmente producir ese escenario de apatía, de que la ciudadanía no responde en la misma proporción que lo hizo el día 25 de octubre pasado, justamente por el agotamiento que juega, yo creo, un rol destacado. Sí. En el caso nuestro, en el caso de aquellos que tuvieron que buscar patrocinio, empezaron la pelea en octubre, noviembre, o sea, ya un agotamiento, pero demasiado. Y si a eso le sumamos justamente la falta de difusión, de propaganda que hay en los medios respecto al proceso constituyente, por supuesto que la gente podría estar un tanto apática. Pero eso abre muchas interrogantes. Y yo los quiero llevar a otro tema que me parece también importante para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile. La situación que se está dando hoy día en Colombia, con un estallido de protesta social en medio de la pandemia, que tiene muchas características parecidas a las nuestras. Si ustedes nos han observado las imágenes, hay un símbolo parecido a la estatua de Baquedano, donde también se han subido los colombianos. Están cantando las canciones Los Prisioneros. Este no es un hecho menor, pues yo tengo muchos amigos del sistema financiero, bancario, dirigentes sindicales, y es uno de los himnos. Está también el himno del Pueblo Unido, también lo están cantando en Cali, en Medellín, bueno, en varias ciudades grandes. Y nos hace preguntarnos si es posible que en Chile suceda lo mismo, que la gente se canse y salga, porque nosotros tenemos, a diferencia de los colombianos, bueno, los colombianos también estallaron al poco tiempo después de nosotros, pero se bajó eso. Ahora ellos estallaron con mucha fuerza, son el epicentro mundial del conflicto. Bueno, quizás tengamos algún tiempo para referirnos al tema palestino. ¿Creen ustedes que sea posible, Darío, dada la poca sintonía que hay con los partidos? Los partidos siguen enfrascados en esta discusión si van a haber primarias, si las primarias van a ser abiertas, ¿no? Cuando el proceso constituyente queda tan poco. No sé cómo lo ves tú. ¿Ves signos parecidos? Sí, no. A ver, yo lo que sí creo es que hay fenómenos globales que tienen que ver y que ojo, porque una vez se sube en el pony de suponer con el habitual voluntarismo, que también es bello, de los sectores alternativos, progresistas de izquierda, pero una vez se sube en el pony de suponer que todo aquel expresa un malestar debiera estar naturalmente en las posiciones de uno. Y eso no sucede. Debiera suceder, pero no sucede. Hay millones de razones, todos los aparatos ideológicos, en fin, cosas de los clásicos nomás. Mirar cómo opera las construcciones ideológicas, yo creo que huelga conversarlo en este espacio porque lo asumimos como un dato a la causa. Y quienes escuchan la Universidad de Chile, obvio que también, digamos. Pero lo que sí yo creo que efectivamente se empiezan a reiterar, porque yo creo que hay un fenómeno que sí empieza a ser más recurrente en la sociedad contemporánea, que es esta lógica de la demanda sin mediación. Tengo una demanda, a veces soy consciente, pero sabéis que no
no me interesa la mediación. Ojo, que eso es lo que tiene el sistema político por el suelo, pero también es un riesgo respecto a la organización social. También es un riesgo y lo vemos en el ámbito, por ejemplo, sindical, que también es parte. O sea, ¿cuántos logran sostener el entramado? Pocos. Por ejemplo, claro, Lucho está en el mundo de los bancarios, que tiene ahí, ha logrado mantener efectivamente pero son muy pocos casos. Los bancarios, el sector público, de manera más o menos natural, lo minero, y por ahí para de contar, digamos. Y paremos de contar. Y paramos de contar. Entonces, eso yo creo que es un tema que en el fondo y por eso yo creo que eso exige mucha creatividad para ver en el fondo cómo uno logra avance sucesivo cuando se provocan estos cracks. Es un poco lo que está pasando en Colombia. Yo creo que ellos están en un problema aún más profundo porque hay un tema yo creo casi como de identidad, de ethos, que es muy complejo. Es decir, cuando haya estado cruzado los últimos 50 años, por poner una fecha, con la guerrilla, lo que genera a su vez lo paramilitar, y eso cruzado más por el narcotráfico, bueno, o sea, es lo que tiene, es un caldo muy complejo, que quizás este estallido haga sus propias transformaciones, que ya no pasan por una nueva constitución, pasan por un nuevo pacto social, pero en una situación francamente delincuencial. O sea, después de la paz colombiana, ¿cuántos exguerrilleros que dejaron las armas han sido asesinados? No es que están presos, no es que están no, asesinados, así que una impunidad tremenda. Entonces, yo creo que hay un tema muy complejo, nos permite también como espejo mirar. Creo que lo de Colombia tiene un nivel muy horroroso, hay un espectáculo de la brutalidad instalado, pero trayéndolo y un poco para cerrar esta reflexión, yo me quedo con el concepto de malestar. Es decir, sociedades que expresan el malestar, estados, instituciones de todo tipo, institución política, de gobierno, de Estado, instituciones valóricas como la iglesia, etcétera, etcétera, instituciones policiales que ya no tienen la legitimidad para procesar aquello, y lo que queda es un campo descubierto, abierto, donde veremos si sectores que organizan lo social, que organizan lo sindical, cualquier expresión, tenemos la capacidad para ser capaz de interpretar ese malestar y de darle procesamiento. Eso obviamente implica que en algún minuto eso debe ser politizado, porque si no lo que queda es sencillamente una anarquía en el sentido más lato de la palabra, y eso finalmente caos en el sentido lumpenesco del término. Pero es un desafío, ¿eh? Yo no sería especialmente optimista, quiero serlo, digamos, pero hay pega que hacer, digamos. Sí, no, muy interesante eso que planteas, que claro, quizás después del proceso constituyente se va a requerir en un nuevo estadio un nuevo pacto, un pacto social, porque todo apunta a que el proceso constituyente es el gran acuerdo. Una constitución es un acuerdo. Algunos más osados dicen, bueno, la constitución es el pacto social. No necesariamente. No. Es un gran acuerdo político de cómo diseñamos, nos imaginamos el nuevo Estado. Pero como dices tú, Daniel, el tema, Darío, perdón, como dices tú, el tema del nuevo pacto social es un tema relevante porque tiene que ver con contenidos y cómo pensamos. ¿Qué opinas, Claudia, de ese tema que es tremendamente importante? Sí, Innovador además, porque no lo había escuchado así. Sí, no, o sea, lo que está pasando en América Latina en estos últimos tiempos, incluso antes de la pandemia, tiene que ver nuevamente y nuevamente con las desigualdades profundas. Yo creo que esa es una cuestión, cuando vimos las marchas de los indígenas, ¿no? Mujeres y hombres que marchaban hacia Quito, que fue como el primer estallido de los últimos años que fue brutal, o sea, la matanza ahí fue brutal, a cargo de un supuesto progresista, ¿no? Y aquí me meto en todos los que son estos gobiernos llamados progresistas, que también tengo mis dudas respecto a hasta dónde llega el progresismo y hasta dónde son capaces de poder entregar lo que está pidiendo los distintos pueblos en América Latina. Entonces, está lo de Ecuador, está bueno, como lo fallido de Colombia, pero además con un proceso, acuérdense que ellos rechazaron el acuerdo, o sea, el acuerdo, sí. ¿se acuerdan? Lo rechazaron, entonces también hay un tema de la sociedad colombiana que es muy, muy complejo y que obviamente lo que decía Darío, la cantidad de líderes y lideresas muertas en el último tiempo es brutal, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que son los dirigentes ambientalistas en América Latina también es brutal, y eso tiene que ver con todo lo que son las empresas extractivistas que nos sacan el alma del país y que entonces resuelven el conflicto con matemos al dirigente, o matemos a la dirigente, y punto. Entonces,
claro, ya hay símbolos, ¿no? Se toman las estatuas, botan estatuas, se levantan íconos, y eso es como la cultura de lo que es hoy día los alzamientos, los estallidos, los presujetos revolucionarios, no sé, hay toda una discusión que hay que hacerla durante un tiempo, digamos, y que en Chile también está. El punto es que yo creo que a mí me gusta mucho el concepto de los partidos del orden. O sea, es que yo lo encuentro una cosa así notable, porque no es solamente para Chile, sino que es para toda América Latina. Entonces, ¿cuántos de los partidos del orden que están instalados en los distintos gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y que se han repartido los gobiernos durante los últimos 30, 40 años? Entonces, me enojo, un golpe de Estado que no es golpe de Estado, sino que un golpe blanco. Entonces, ¿cuántos de esos realmente están en un proyecto progresista, en un proyecto, por qué no decirlo, socialista, ¿no? Si es que ya nadie, ni siquiera podemos hablar de socialismo, porque entonces, ay, no, este socialista, comunista, es como los chistes ahora que hay ahí en la red, ¿no? Que yo me río mucho como con los constituyentes que aparecen ahí por los cuales no hay que votar. Entonces, a mí me parece que este es un proceso para toda América Latina que está empezando y que es un proceso globalizador, o sea, es del mundo, de acuerdo a sus contextos. Volvemos a tener el problema de Palestina, ¿no? Donde hoy día que se veía tan generoso como un Estado benefactor y que pone millones y millones y millones de dólares, que ya los ceros se acumulan, entonces, wow, usted está volviendo el Estado benefactor. Y entonces hoy día dice, sí, pero ¿saben qué? Entonces Israel tiene todo el derecho a defenderse. Se acabó el progresismo. Listo. O sea, sigo con las mismas características del imperio en política exterior, ¿no? En cambio, para adentro, cambio mi política interna con una idea de más benefactor. Entonces América Latina es un hervidero, porque fuimos el patio trasero siempre. En la pandemia las desigualdades han aumentado. Mira, hay dos cifras que yo las encuentro terroríficas. Una, bajamos en general en América Latina un 12%, 12% de participación laboral las mujeres. O sea, todo lo que costó casi 30 años para que las mujeres ingresáramos al mundo del trabajo, se nos fue así a las pailas con una pandemia. Todo lo que adelantamos en materia de derechos sexuales y reproductivos, en términos generales, de salud sexual y reproductiva, retrocedimos 10, 15 años. Y seguramente si vamos viendo temática por temática, lo más probable es que nos encontremos con retrocesos, por ejemplo, vivienda. O sea, claramente los campamentos aumentaron en Chile, aumentaron con la pandemia. O sea, todo lo que se había, claro, con políticas mal hechas, con todas estas casas copeas, ¿se acuerdan? Con todas esas críticas, pero lo que se había hecho se retrocede 20 años. Entonces, eso es lo que sucede en toda América Latina. Y tenemos que ir viendo cuáles son las respuestas, que lo que decía Darío, en torno, por ejemplo, a los movimientos sociales. Nosotros tenemos encima lo que fue unidad social, ¿no? Y que finalmente empezamos como un caballo inglés, ¿no? Maravilloso. Tengo unas fotos espectaculares en los últimos encuentros, donde tenemos 300, 200 y con las manos arriba, fantástico. Y todo, y hoy día no fuimos capaces de construir, salvo estas listas del movimiento social a la que va mañana Luis, aunque no se puede hacer propaganda, digamos, pero se la hizo, digamos. Entonces yo creo que esto es un proceso, Luis, no tenemos respuesta única, pero sí podemos ver como variables que se van repitiendo en los países latinoamericanos y en los países en general a nivel mundial. Así es. Oye, Claudia y Darío, pero bueno, nosotros los invitamos a ustedes, dos destacados sociólogos, y los sociólogos tienen varias características que les son propias, son peculiares, ¿no? Porque no solamente analizan la realidad a partir de diversas variables, sino que además también tienen una particularidad que a veces pronostican escenarios. Y creo que eso es tremendamente relevante, especialmente los sociólogos que están metidos en política, porque hay sociólogos que están más en el campo lo cuantitativo, no se atreven. Pero ustedes como sociólogos que están vinculados al movimiento social y además que son parte del movimiento social también, de ángulos distintos. Y una pregunta bien concreta. ¿Qué piensas que va a pasar el lunes? Si tuvieses que imaginar, Darío, y tuvieses que imaginarte, ¿qué va a pasar el lunes? Estamos a viernes, sábado, domingo, 2 días quedan. ¿Cómo te imaginas el lunes despertando tú? Porque ya van a empezar los programas, La Cosa Nostra la próxima semana tiene un programa que no podemos dejar de escucharlo. Sí, yo creo que para quienes están escuchando la Universidad de Chile, voy a hacer un ejercicio, intentar empatizar con las distintas visiones que cada uno puede tener,
pero probablemente van a estar más disconformes que conformes. No me cabe ninguna duda, porque la energía acumulada a nivel de construcción social, de las cosas bellas que han pasado a partir del 18 de octubre, las cosas terribles también, pero en el fondo un proceso con esta intensidad, no cabe ese proceso de intensidad en una elección, no cabe, es imposible, porque la elección está pensada para efectivamente cuadrar el círculo, y eso es lo que va a suceder, y porque efectivamente van a inundar los medios de comunicación domingo, lunes y día siguiente con la interpretación que cada uno va a tener que hacer, y tú vas a decir, pero este bueno es tonto, bueno, pero ese bueno que es tonto tiene tribuna en el 7, en el 9, en Canal 13, lo tiene, y lo va a tener, y en el Mercurio, y va a editorializar, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es que con lo que nos deje, lo que pasa por esta maquinita que se llama elección, que es una maquinita chica que nos da cuenta de esta realidad, con lo que nos deje positivo, con el Lucho Messina en la constituyente, con el compañero no sé qué, con el Peñi por acá, con la dirigente joven por acá, con esos nos basta y nos sobra. Yo soy un convencido que con los que estén nos basta y nos sobra, porque fuera de ellos hay un mundo que está organizado, que está avanzando, que va a ser capaz de leer. Entonces, en el fondo, lo político, por supuesto, algunos tienen un corazoncito más cerca de esto, algunos, con toda razón, al día siguiente ya se van a preocupar de su candidato o candidata presidencial, se los respeto, pero lo importante es que más allá de eso, y soy un convencido, en eso soy muy optimista, es que efectivamente vamos a ser capaces de, con esos poquitos, construir. A mí no me cabe ninguna duda, lo he repetido en varios lados, la convención constituyente no es una opción si está o no está rodeada. Está rodeada. Van a ser rodeadas, y van a ser rodeadas por fuera y por dentro, porque con esos que lleguen ahí, esa gente digna como Lucho Messina y otros y otras, va a bastar para efectivamente estar permanentemente, transparentemente dando la discusión. Así que yo en ese sentido soy súper optimista. Por supuesto que quiero que muchos candidatos y candidatas decentes entren, pero con los que sean, pocos, muchos, yo creo que nos va a bastar para seguir tensionando un proceso. Así que en eso tengo un cierto optimismo. Muy interesante eso que dices, Darío, porque también yo creo que es una dosis de, no sé si una dosis de realismo también, de poner los pies sobre la tierra, de toda esta ilusión que tienen algunos, no caer al otro día en la más absoluta depresión, ¿no? Y no fue mal, ¿no? Todo tiene su ritmo, todo tiene sus procesos, y creo que lo dicen muy bien. Es un proceso importante, pero no el último, puede ser el comienzo de una gran época. Claudia, ¿qué opinas tú de lo que plantea Darío? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo espero no ser una de las que el día lunes diga, mira todo lo que quedaron, espero. Porque soy muy crítica de muchos que hablan, y muchas que aparecen ahora demócratas, y que la verdad es que cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo no movieron ni un dedo. Entonces, por eso yo así les decía, o sea, no basta, y aquí también lo asumo, es como cuando hay estas campañas de mujeres al poder, yo digo, no, yo no quiero que todas las mujeres lleguen al poder, porque a mí lo que me interesa es que lleguen al poder mujeres que tengan un proyecto político, económico, social, una ideología detrás. No quiero que por su condición de ser mujer pueda llegar al poder, no, yo no estoy ni ahí con esa. Entonces, ¿No quiere a Teresa Marinovich, por ejemplo? No, por favor, no, se lo digo en su cara, no tengo ningún problema, claro. Yo no la quiero, ahora si la eligen, bueno, fue elegida democráticamente, pero sí, me entusiasma lo que dice Darío, aunque sea un poquito, porque yo creo que ya sabemos por la dispersión, y eso hay que ser súper, es un tema matemático, por la dispersión de las listas, lo más probable es que o sea, la derecha va a tener un tercio de todas maneras, nosotros vamos a tener menos, ¿no? Y van a quedar los del medio, que uno nunca sabe cómo se van a comportar. Pero sí creo que es importante lo que decía Darío, esta cosa de que ya está rodeada la constituyente. Porque ¿sabes qué? Lo importante es que en todos los temas la gente ya se atreve a decir lo que piensa, se atreve a alegar, a ejercer ciertos derechos, aunque te azoten y tú ya sigues, ¿no? Y eso creo que eso ya cambió, eso ya no es lo mismo. Y en el marco de legitimidad que tienen los distintos poderes y por lo tanto las instituciones más clásicas, ¿no? Desde la iglesia, que difícilmente va a volver a tener poder simbólico a partir de todo lo que fue el abuso sexual,
o los partidos políticos a partir de la corrupción y que finalmente todos reciban platita del mismo pulpo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a cambiar. Pero sí, el desafío es que un movimiento sin conducción política, creo que hay que leerse los clásicos también ahí, lo que son los movimientos sociales, ¿no? Y ahí hay un tema que Ahí tenemos hay que dilucidar y ver qué pasa en el transcurso. Oye, Claudia y Darío, estamos llegando al final, se nos fue el tiempo volando, pero no puedo dejar de referirme a un tema que es relevante y darle un minuto, por lo menos a cada uno de ustedes, respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente, en Palestina, con el conflicto de Israel que nuevamente se puso en el tapete del debate. Hacía años que había estado esto apaciguado entre comillas, porque los problemas y los conflictos de Palestina son un problema permanente. Y nosotros, desgraciadamente, siempre tendemos a fijarnos justamente en nuestra región y no vemos mucho más allá. Y este conflicto puede tener escaladas que son bastante grandes. Ya la Comunidad Europea está llamando al Consejo de Seguridad. Es decir, Sí. ¿cómo lo ves, Darío? Breve y después Claudita. Sí, yo en realidad 10 segundos porque prefiero escuchar a Claudia, que tiene una mirada más profunda, más compleja. Solo decir que yo creo que hay que estar siempre alerta cuando uno vive en tiempo presente genocidios. Entonces no se trata solamente de tener la claridad y mirar ahora y tener súper claro dónde uno habría estado, no sé, si le hubiera tocado vivir en Polonia en 1939 o en Italia en 1935. Lo importante es saber hoy en día dónde uno está parado, y el genocidio y el apartheid y en fin, lo que se vive en Palestina yo creo que no tiene nombre, y la verdad que todavía faltan acciones más decididas de los gobiernos de los estados, pero también de la sociedad civil. Eso. Gracias, Darío. Claudia. Sí, yo bueno, como nieta de palestino, obviamente a mí me angustia profundamente estos procesos que vienen cada cierto tiempo de genocidio, porque la violación de derechos humanos en Palestina es constante. O sea, hace 3 semanas atrás estaban pidiendo por favor que los vacunaran en el mismo territorio, ¿no? Es como decir, estamos hablando de un territorio que no es más grande que Ñuñoa, entonces como decir, ya mira, los que están en Villa Frey no son vacunados, los que están en Villa Olímpica sí. Estamos hablando de ese nivel de territorialidad. Entonces, esto es un genocidio. Y yo yo no sé cómo hacer la solución del conflicto, ¿no? Pero sí creo que la intención de Israel de tomar Gaza es lo que está ahora, y eso significa matanzas ayer veía, estoy muy conectada, entonces estoy en un chat desde allá de Palestina, entonces que llegan las imágenes. Yo sé que he puesto muchas cosas horrorosas en mis redes, pero lo siento, necesito ponerlo porque no quiero esconder lo que está pasando. Porque está sucediendo, sí. Claro, es que ese es el punto, porque sabéis que nadie quiere ver cómo matan a otro. No, Sí. no es bonito, no es bonito, no es justo, ¿no? Entonces, mostrar la realidad es muy dura. Y yo lo que echo de menos, esas posiciones ambiguas respecto a la matanza y genocidas de algunos partidos, también del Partido del Orden, donde tenían tradición de respetar además al pueblo palestino, como el Partido Socialista, que me dolió mucho las declaraciones de la candidata Narváez. Me parece que no entender el conflicto que hay ahí, no entender lo que es un apartheid, no entender lo que es una matanza, no entender lo que es una ocupación territorial, ¿no? Y entonces creo que no es necesario rendirle pleitesía al imperio. Creo que nosotros tenemos que ser capaces de siempre poder pelear y siempre poder estar mirando la autonomía de los pueblos, que creo que es un derecho universal básico, los derechos humanos, y por eso un llamado a todos los políticos y las políticas, y hice un llamado directo a algunos parlamentarios para que sacaran una declaración. Cri, 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 cri. Y lo lamento mucho, porque además la comunidad palestina en Chile es una de las más grandes de América Latina y del mundo. Entonces, van a salir algunas declaraciones, por supuesto, de la comunidad. Y ahí ya podemos entrar en otros grandes temas. Bueno, de cómo... no, me parece bien. Pero Mira, es un genocidio. Lo que ocurre hoy día no es violación de derechos humanos, es genocidio. Sí, Es una crueldad horrorosa lo que están haciendo. Hay familias completas que desaparecieron, que su apellido ya se perdió, porque no quedan personas vivas. Claudita, mira, bueno, es lamentable y sea una paradoja que después de la caída del muro, después de los 90, pensábamos que iba a haber una conducta ética mucho más grande frente a estos absolutamente regímenes totalitarios, autoritarios, estas prácticas criminales.
Sin embargo, hoy día el silencio de los partidos que tú haces referencia es una vergüenza y nos genera además un desafío importante para avanzar en el cambio. Bueno, vamos a dejarlo para otro programa, el tema de los partidos. O sea, ¿son los partidos hoy día en el siglo XXI la herramienta más eficaz para la sociedad? Es una pregunta que hoy día empieza a aparecer. Quiero agradecerte sinceramente, Darío Quiroga. Muy buena tus reflexiones, tus planteamientos, igual a Claudia, con la que ya hemos trabajado harto tiempo. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande y que les vaya bien a sea todos un buen los proceso de constituyentes. votación. Ya. Nos Un vemos. abrazo. Chao. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.